Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quiero hablarles acerca de la depresión psicótica, teniendo en cuenta que es una depresión que deriva en consecuencias sumamente lamentables y sería bueno que aprendamos a detectarla para evitar justamente esos desenlaces trágicos, tan trágicos como los que vivimos la semana pasada y que conmocionó todo el país, ¿verdad? Eh, Quiero comentarles que la depresión con características psicóticas normalmente proviene de una depresión, ¿sí? De hecho, es un tipo de depresión que puede llegar a tener estas características. La depresión, que nosotros le llamamos depresión mayor, consiste fundamentalmente en que la persona tiene un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, ¿sí? Y generalmente va acompañado de alteraciones, por ejemplo, de los ciclos del sueño, por lo tanto suele haber insomnio o duerme muchísimo la persona y también de su energía o de su ímpetu o su incentivo para hacer las cosas y la persona se fatiga fácilmente, se cansa, está fatigada, no tiene ganas ni energía, por lo tanto suele alterarse su capacidad para poder trabajar o para poder cumplir con sus responsabilidades, por ejemplo, académicas. Al principio, la persona suele negar incluso que está triste, pero esto se puede evidenciar a través de su mímica y de su conducta. Eh, También pueden haber alteraciones en el apetito, entonces la persona deja de comer, o puede haber también dificultades con relación a su contacto social. La persona disminuye de forma considerable su contacto con otras personas, entonces se empieza a aislar. Otra de las características es que están más propensos, por ejemplo, a caer dentro del abuso de sustancias o el abuso del alcohol. Ahora, lo que hace que nosotros la podamos definir como una depresión con características psicóticas, además de las mencionadas, tienen que ver generalmente con la autoestima, porque suelen acompañar con muchos sentimientos de inutilidad, de culpa, ¿verdad? Y pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida, o planes o intentos incluso de suicidio. Ahora, además de estas características, para decir que esto se trata de una depresión mayor con características psicóticas, tiene que haber dos síntomas importantes. Uno son los delirios y otros son las alucinaciones. Los delirios se tratan de alteraciones del pensamiento en donde la persona cree o tiene ideas acerca digamos, de lo que vive. Entonces puede pensar que alguien le quiere hacer daño, que alguien lo quiere lastimar, o piensa que todo lo que ocurre es por culpa de ella, ¿verdad? O de él. Y se llegan a convencer de que estos juicios que hacen son reales y están acordes a la realidad. Las alucinaciones, que es la otra característica importante, son alteraciones de la percepción. La persona ve, huele o escucha cosas que no existen, ¿sí? Entonces, suele tener la idea de que alguien o escucha una voz, por ejemplo, que le dice que es inútil, que todo lo que ocurre es por su culpa, etc. O sea, generalmente van acompañados con los delirios, ¿sí? Ahora, la mayoría de las veces todo esto va en torno al estado depresivo del paciente y si bien es cierto, no sabemos cuál es la razón por la cual se desencadena un episodio así, pero sí sabemos que suelen aparecer primero los síntomas depresivos, como el que les acabo de mencionar, el estado de tristeza alterado, que también suele ir acompañado, por ejemplo, con irritabilidad, falta de tolerancia a la frustración, episodios impulsivos, etc. Y pues también puede haber, por ejemplo, un enlentecimiento del área psicomotora, la persona se pone como más lenta,
su pensamiento de hecho se pone enlentecido. Entonces pueden haber primero estos síntomas para que luego aparezcan los otros síntomas que son más graves, por así decirlo. En cuanto al diagnóstico, para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico, lo principal es la historia clínica del paciente, hacerle generalmente unas pruebas para que nosotros podamos determinar qué gravedad tiene, ¿sí? En qué intensidad está teniendo estos síntomas y con qué frecuencia. En el tiempo de duración de estos síntomas son muy importantes para que nosotros podamos determinar si se trata o no se trata de una depresión mayor y con este tipo de características. Bueno, para lo que es el tratamiento, como se trata de una afección bastante grave, bastante importante, generalmente la mayoría de los casos requieren la hospitalización del paciente o requieren de un acompañamiento psiquiátrico muy cercano, muy de cerca, porque se tiene que hacer una psicofarmacología importante para que la persona deje de tener estas alucinaciones y estos delirios. Además, el acompañamiento psicológico para todos estos síntomas depresivos que muchas veces están muy combinados, por así decirlo, con la baja autoestima, que es una de las áreas que se va a tratar en psicoterapia. Bueno, espero que les sea de utilidad, teniendo en cuenta que lo ideal sería evitar que lleguemos a alteraciones tan graves y bueno, es mejor prevenir que curar. Así que para cualquier consulta estamos a las órdenes. Espero que les sea de utilidad el video. Chao, chao y nos estaremos viendo.